Una vez más, mi Dios, te suplicamos que nos hables a nuestras vidas, que permita, Señor, que por su palabra podamos ser, Señor, confrontados, exhortados, que por su palabra, Señor, podamos ser instruidos, pero también, Señor, que podamos ser consolados. Que su palabra, mi Dios, traiga esperanza, que su palabra sea consuelo en nuestras vidas. Se lo ruego, oh Dios eterno. Lo personal, Señor, una vez más me disponga en sus manos para que me pueda utilizar como instrumento y poder compartir esta palabra, porque reconozco, Señor, que como hombre no tengo nada que dar. Mas si usted, Señor, me usa como siervo suyo y vocero, puedo compartir esta palabra, mi Dios, con este pueblo del cual usted me ha hecho formar parte. Háblenos, Dios eterno, que su pueblo oye. Se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, estimado hermanos. El propósito. Hermanos, en medio de nuestras aflicciones, quizás muchas veces hemos pensado y hemos hecho un análisis en nuestras luchas, en nuestros problemas, en el día a día, y decimos, hombre, de verdad, yo no sé qué hago en esta vida. Asociamos, hermanos, nuestra niñez con nuestro tiempo de juventud y nuestro tiempo de adulto, y al voltear a ver decimos, mire, yo que desde pequeño me ha ido mal, me fue esto, me fue lo otro, y empezamos a decir, realmente no sé por qué estoy en este mundo, no sé por qué me pasa a mí esto, no sé por qué me pasa lo otro, y algunas veces hasta decimos, quizás ni para el Señor existo, porque le clamo, le oro, le ruego, le pido y yo no veo respuesta. Y muchas veces, hermanos, el hombre se frustra cuando empieza a asociar todo lo malo que le acontece en su vida. Hay personas que desde niñez fueron maltratados, humillados por sus padres, anhelaban crecer para un día irse de casa. Crecieron o no crecieron, se fueron de casa, intentaron formar su familia y había fracaso tras fracaso. Y muchas veces se detienen y preguntan, bueno, ¿y qué pasa en mi vida? ¿Qué sucede en mi vida? Porque no encuentran la razón de por qué. Yo quiero decirle esta noche, preste un momento de atención. Porque si usted está dentro de este lugar, si usted me está escuchando, los que están acá y a través de las redes sociales, yo le quiero decir, no es por casualidad. Dios tiene un propósito para usted, Dios tiene un propósito para mí, tiene un propósito para todos. Si usted está caminando en el evangelio un poco indeciso, usted está quizás dudando, ¿será que hago bien? ¿Será que hago mal? ¿Por qué a mí no me salen las cosas? Yo le digo, mire, manténgase firme. Manténgase firme. No dude en que Dios le ha llamado. No dude de que Dios tiene un propósito para todos. La diferencia es que algunos hacemos más fácil o más difícil el propósito de Dios en esta vida. Pero de que hay propósito, hay propósito. Quiero que me preste atención a una ilustración. Un hombre tuvo una idea en su mente y para llevarla a cabo tomó su hacha, la afiló y salió camino al bosque. Allá en el bosque iba viendo hermosos árboles frondosos, pero no escogió uno de los árboles frondosos, sino que vio el que estaba ya casi para morir. Las ramas quebradas, parte del árbol ya podrido. Y dijo, este árbol está bien. Y agarró su hacha y cortó un trozo de aquel árbol y se lo llevó para su casa. Allá en su taller puso el árbol y ahí pasó el árbol, olvidado por mucho tiempo. Habían veces el árbol, hermanos, era atraso para los que trabajaban ahí. Decían, este palo yo no sé por qué no lo botan. Y lo tiraban de un lado, lo movían para otro de forma despectiva. Y la gente decía, mire, a ver qué mente tiene. Ahí tiene, tiempo tiene de tener ese pedazo de palo ahí. Nunca veo que le haga nada. Pero la vez pasada que lo querían botar, no dejó que lo botaran. Y ahí pasó el árbol. Pasó el pedazo de palo tirado.
Allá con el tiempo, cuando aquel hombre, de acuerdo a esa idea, la madera ya estaba seca, ya estaba preparado, ya tenía el secado necesario, agarró sus herramientas de talla, agarró sus formones, agarró toda la herramienta que se usa para dar talla y forma, agarró su mazo y empezó la obra. Conforme él iba avanzando en su talla, aquel trozo ya dejó de ser un simple trozo. Empezó a tener forma, a lo mejor una forma grotesca en los primeros días de trabajo, pero ya aquel árbol empezó a tener forma. Conforme el avance del tiempo, fue dedicando más, poniendo más dedicación, hasta que de aquel tronco inservible que estaba tirado y rodando por ahí y que era trazo de muchos, talló una esfinge muy bonita, que era admirada por muchos y que ya cuando vieron aquella obra terminada, vieron que era una obra de mucho valor y le ofrecieron comprársela, y él dijo: no la he creado para venderla, la voy a poner, dijo, en un lugar en mi casa donde todos aquellos que lleguen puedan admirarla. Para eso la he creado. Y así fue. Todos los que llegaban miraban aquella esfinge que el hombre había hecho con su mano y admiraban el trabajo. Yo quiero preguntarle esta noche: ¿cuántos de nosotros en nuestra vida nos sentimos como ese tronco? Tirado por algún lado, sirviendo de atraso, de tropiezo, despreciado por muchos, pero había un propósito. Hermanos, muchas de las personas que llegan a adultos no han tenido una infancia muy buena. De hecho, están siendo muchas veces atormentados por los traumas de sus niños, de su infancia, porque sus padres siempre les hicieron sentir que eran hijos no deseados, que eran un estorbo, que eran prácticamente la cúspide de sus fracasos. ¿Cuántas personas andan arrastrando todo lo que ha pasado en su infancia? Todos los fracasos, la forma en que los humillaron, los problemas que les hicieron vivir, y lo asocian en su tiempo con todos los problemas que viven el día a día. Les traje esta ilustración porque sé que muchas personas no entienden el propósito. ¿Por qué dicen: yo cuando era pequeño viví tal cosa? ¿Por qué cuando era pequeño me pasó esto? ¿Por qué cuando era pequeño me pasó esto y lo otro? Y vivimos muchas veces con más preguntas que respuestas. Y queremos entender las respuestas de una forma lógica. Y le diré algo: los propósitos de Dios no tienen lógica, pero son propósitos perfectos. A los propósitos de Dios, hermano, no le va a encontrar usted una lógica que pueda satisfacer su entendimiento, pero sí va a encontrar propósitos perfectos que sí satisfacen el alma. Hermanos, muchas veces nuestros padres, algunas veces: no, mira, yo sí te quería, te di yo te amamanté, dicen las mamás. Yo te amamanté. Sí, porque le salía más barato amamantarlo que oírlo llorar. No sé, ¿se entiende? Mira, yo te cuidaba, yo te daba de comer. Sí, porque la presión de la gente lo obliga. Pero cuando los padres se sentían frustrados, cuando sus padres se sentían como digamos ahí molestos, descargaban en sus hijos sus iras y todas sus frustraciones, usando muchas veces maltratos de todo tipo. Maltrataban a sus hijos. Muchos de los que hemos crecido en maltratos, en humillaciones. No voy a preguntar que digan amén. Pero muchos pasamos así.
Y anhelábamos, hermanos, la edad en que pudiéramos depender o autodepender nosotros mismos para irnos de casa, porque nuestra casa no era un lugar a donde nosotros quisiéramos pasar. Y quizás muchas veces nos preguntamos un por qué. Señor, ¿y qué estoy haciendo en esta vida? Y si tú te has hecho esa pregunta, yo te digo esta noche, que una vez más, volvamos a leer el versículo que leímos. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Quiero recordarte la ilustración. El hombre fue y cortó el trozo y lo llevó al taller y lo dejó ahí tirado. Y pasaron los años y pasaron los días. Y aquel trozo era llevado de un lado a otro, maltratado, tirado por esto y por acá. Y quizás muchas veces nosotros fuimos así, para un lado y para otro, humillados, éramos estorbos. Solo se estaba esperando que llegara el tiempo en que el Señor empezara a trabajar en nosotros. Solo estábamos esperando que llegara el tiempo en que Dios empezara a hacer su obra en nuestras vidas. Dice la ilustración de que cuando ya el tiempo se había cumplido según el conocimiento del hombre, cuando ya se había aquella madera llegado al punto, comenzó aquel hombre a tomar sus herramientas y a tallarle y a darle forma. Hermano, así es con nosotros Dios. Cuando ya Dios ha visto que hemos andado de un lado a otro, de aquí para allá, en medio de tantas aflicciones, dice, hoy ya es tiempo de que vengas. Y hoy dice el Señor, voy a comenzar a darte forma. Hoy voy a comenzar a moldearte. Hermanos, y muchas veces las herramientas que Dios usa para darnos forma son nuestras aflicciones y nuestros problemas. Son nuestras dificultades. Son nuestras enfermedades. Ahí Dios está moldeándonos. Ahí Dios está cambiando nuestros criterios. Está cambiando nuestros pensamientos. Esa es la forma en que Dios empieza a moldear nuestra vida, para que podamos ser un instrumento que Él pueda utilizar para su honra y para su gloria. Pero ¿cuántos estamos de acuerdo a que Dios haga en nuestras vidas su propósito? En cada propósito se pasa un proceso, y cada proceso tiene un inicio, un desarrollo, y dentro de ese desarrollo hay metas y también hay metas finales. Hermanos, Dios está obrando en usted, está obrando en mí, está obrando en todas las vidas de aquellos que en verdad le hemos conocido. Y quiero decirle esta noche, si usted es de aquellos que tuvo una infancia terrible, tremenda, si usted era de aquellos que estaba desesperado y quiere asociar los problemas de su infancia con los ahora, oiga, ya no los asocie, porque son dos cosas completamente diferentes. Son dos cosas completamente diferentes. Si usted de verdad ha recibido a nuestro Señor Jesús, dice la palabra que el que está en Cristo es nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hermano, quiero decirle algo, no se trata de que usted ha traído una vida de sufrimiento y va a vivir sufrimiento, no. Antes de que usted viniera a los pies de Cristo, usted andaba sin Él, vivía sin Él, pero desde que Él lo llamó, las cosas son diferentes. Hay problemas, sí, pero son muy diferentes a los que tuvo antes. ¿Por qué? Porque hoy los problemas lo están forjando como un verdadero hijo de Dios. Que hay dificultades, sí hay dificultades. Mire, pero a mí siempre las cosas me han salido mal. Ahorita le están saliendo mal hasta que en usted se empiece a reflejar el carácter de Cristo. Amén. Nosotros debemos de entender que Dios está tallando en nosotros una personalidad muy distinta a la que el hombre conoce, sino que está forjando en nosotros un carácter, una personalidad, la personalidad de Cristo Jesús. Hermanos,
Conocemos nosotros a nuestro Señor Jesús y es necesario que si no le conocemos, que le conozcamos cómo era, cómo es su comportamiento, cómo fue su vida, porque precisamente nosotros necesitamos imitar el comportamiento de Cristo en su ministerio terrenal. Amén. Usted sabe que si hay una persona que sufrió el oprobio y que lo sufrió hasta la muerte, fue nuestro Señor Jesús. Entonces, si nosotros en verdad queremos entender el propósito que Dios tiene en nuestra vida, dejémonos tallar por Él, dejémonos dar forma por Él. Efesios capítulo 4 versículo 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, hasta que lleguemos a esa medida y a esa estatura, Dios obrará en nosotros. Dios trabajará en nosotros. Dios va a moldear nuestro temperamento. Dios va a moldear nuestro carácter. Dios muchas veces va a permitir que las cosas salgan mal, para que nos demos cuenta que no es en nuestra fuerza, sino en Él que las cosas pueden salir bien. Dios va a permitir muchas veces, hermano, oiga, los que estamos enfermos y que pasamos donde el médico, donde el doctor, Dios va a permitir que muchas veces la medicina no surta efecto, para que entendamos que si hay un sanador es Dios. Porque muchas veces el hombre ha puesto su confianza en la mano del médico. Pero el verdadero médico por excelencia se llama Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y muchas veces, hermano, en nuestras enfermedades no vamos a ver el alivio que supuestamente el doctor espera, porque Dios dice: yo quiero demostrarte que yo estoy tratando contigo. Amén. Muchas veces, hermanos, las cosas no van a salir como nosotros hemos esperado que salgan, como nos han dicho que van a salir. ¿Por qué? Porque es Dios el que está tratando con nosotros. Algunas veces decimos: no, yo no tengo trabajo, y de repente sale: yo te voy a dar trabajo, y la persona está confiada de que va a tener trabajo, y de repente el trabajo que le habían ofrecido se terminó. Es que no es el hombre que te va a dar trabajo, es Dios quien te va a dar trabajo. Es que debemos de entender que Dios lo que quiere en nosotros es que tengamos una total dependencia de Él, a donde si vamos a poner fe, no es en el hombre, sino fe en Dios. A donde si va a haber esperanza, va a ser una esperanza en Dios y no en el hombre. Porque el hombre, dice la palabra, siempre va a fallar. Pero a pesar que la palabra nos manda a que confiemos en Dios y no en el hombre, nosotros siempre seguimos confiando en el hombre. No es que ya fulano me dijo, no es que mengano me prometió. No le crea al hombre, créale a Dios. Dejémonos moldear por Dios. Hermano, en los diferentes problemas, muchas veces lo que se pone a prueba es nuestro temperamento. Porque muchos hermanos actuamos como cohetes sin mecha. Amén. Que antes de que la persona nos ofenda, ya tenemos el vuelto en los labios o en las manos. Pero Cristo no actuó así. De acuerdo al temperamento y carácter de Cristo, a aquellos que le golpeaban, a aquellos que le estaban quitando la vida, por ellos oró y dijo: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Amén. Dios quiere que en nosotros se pueda reflejar la persona de ese Cristo al que nosotros un día le dijimos: te acepto como mi Señor. Si el Señor ejerce dominio sobre nosotros, y si ejerce dominio sobre nosotros, significa que nuestra voluntad queda relegada y comienza a funcionar en nosotros la voluntad de Dios. Y seguirá moldeándonos. Y nosotros podemos hacer más duro el trabajo o más fácil. La rebeldía que hay en nuestro corazón hacia la palabra de Dios, eso hace que el proceso sea más largo. Eso hace que la culminación del proceso sea mucho más largo. Y que muchas veces tengamos que pasar 1, 2, 3, 4 y 5 veces por el mismo problema, hasta que entendamos que es Dios el que tiene el control de nuestra vida.
Digo esto, hermanos, muchas veces el hombre se frustra, el cristiano se frustra, porque en medio del problema y en medio de la dificultad, de la enfermedad, de lo que nos viene, clamamos a Dios para que obre a favor nuestro inmediatamente. Pero Dios dice: yo no voy a obrar en tu tiempo. Yo no voy a obrar mientras el propósito por el cual te ha llegado la dificultad se cumpla en ti. No sé si me entiende esa parte. El Señor no va a obrar en nuestro problema, en nuestra carga. Él no la va a quitar mientras el propósito por el cual permitió que esa carga llegara a nuestros hombros se cumpla. Usted que está orando por una dificultad, usted que está orando por un problema, yo le pregunto: ¿ya se cumplió en su vida el propósito? Si el propósito era moldear su temperamento, si el propósito era moldear su carácter, ¿ya es más tolerante o todavía sigue como cohete sin mecha? Entonces, si todavía sigue como cohete sin mecha, el propósito no se ha cumplido. Si usted todavía sigue creyendo que es la mano del hombre la que le va a llevar sanidad, el propósito todavía no se ha cumplido. Si usted todavía sigue pensando de que es el abogado el que le va a sacar de las aflicciones, y nada que ver con el licenciado, que es el abogado el que le va a sacar de su problema, el propósito no se ha cumplido. Porque Dios lo que quiere es que en todas nuestras dificultades, toda nuestra confianza esté puesta en Él. Eso es lo que nuestro Dios quiere. Y nos va a seguir moldeando. Y nos va a seguir ahí permitiendo que lleguen los problemas hasta que entendamos. ¿Tiene problemas de familia? ¿Tiene problemas de matrimonio? ¿Cómo lo quiere resolver? ¿A través de los jueces? ¿Cómo lo piensa resolver? Porque la mejor forma para resolverlos es a través de nuestro Dios. Usted quiere moldear a su esposa, usted quiere moldear a su esposa, no va a poder moldearla ni moldearlo. Usted no, pero Dios sí. Él es perfecto en eso. Pero muchas veces, hermanos, nosotros nos detenemos a querer buscar soluciones a nuestros problemas en el hombre, en la mano del hombre o en nosotros mismos. Y Dios lo que quiere es que entendamos que si somos sus hijos, debemos de someternos a su voluntad. Necesitamos, hermanos, entender lo que la palabra dice para nosotros. Santiago capítulo 1, versículos 2 y 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tengáis por sumo gozo, que tengamos alegría en la dificultad y en el problema. Que nos alegremos cuando venga la dificultad. ¿Por qué? Porque de alguna manera distinta Dios se va a manifestar en este problema. Cuando nosotros empezamos a confiar en Dios, cuando dejamos que las cosas pasen y creemos que Dios está obrando a favor nuestro, ¿sabe qué? Milagros se empiezan a ver en la vida de la persona. Dice: ¿cómo se soluciona esta cosa? Mire, no sé, yo lo único que hice fue esperar en Dios. Mire, ¿y qué pasó de tal cosa? Mire, yo no sé, pero de repente el doctor dijo que yo ya no tenía ningún tipo de enfermedad. Mire, ¿y qué pasó? ¿Qué no decía que le caían 80 años? Sí, pero yo no sé qué pasó. Las pruebas desaparecieron. La verdad es que el hombre es inocente. ¿Sabe qué? Deje que Dios obre en nuestras vidas. Deje que Dios obre en las dificultades, para que se pueda cumplir en nosotros su propósito. Hermanos míos, dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Qué bueno es esperar en Dios. Qué bueno es esperar en Dios, porque sabe, cuando la solución viene de Dios, es una solución verdadera. Cuando la sanidad viene de Dios, es una sanidad verdadera. Cuando la solución a su dificultad y a su problema en verdad es Dios quien la ha provisto, usted está tranquilo. Y si hay con quien sentirse comprometido, es con Dios, no con el hombre. Si hay con quien sentirnos agradecidos, es con Dios. Qué bueno es esperar en Dios. Dice: sabiendo que la prueba de esta fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Sabe? Cuando caminamos dentro de la voluntad de Dios, ahí estamos completos. ¿Por qué? Y usted me va a decir: mire, ¿cómo voy a estar completo si me va a faltar esto, me va a faltar lo otro? Dios suplirá conforme a sus riquezas en gloria
todo lo que nos haga falta. No sé si me entiendes. Por eso dice, sin que os falte cosa alguna. Claro, cuando caminamos de la mano de Dios, Él va proveyendo todo lo que necesitamos. Y usted, alguien dice, no, pero mire, yo quiero que me provea esto y lo otro. Dios le va a proveer lo que sea necesario para el propósito que ha escogido para usted. Porque muchas veces andamos pidiendo lo que no es necesario para nosotros. Debemos tener la certeza, hermanos, que en todas nuestras angustias, Dios siempre nos ayudará. Cuando hayamos entendido que nuestras dificultades son para crecer espiritualmente y no para destruirnos, ¿sabe qué? Vamos a ser mejores cristianos. Si Dios hubiese querido destruirnos en alguna etapa de nuestra infancia sufrida, ahí hubiéramos muerto. Si Dios hubiera querido que nosotros no llegáramos a la edad de adulto, en cualquiera de los lugares donde vivimos en nuestra juventud, ahí nos hubieran velado. Pero si Dios nos ha regalado vida hasta este momento, es porque tiene un propósito especial para usted y para mí. Comencemos a entender que ser cristiano no es simplemente visitar una iglesia y ser parte de una congregación. Ser cristiano, hermanos, de verdad significa entregar nuestra vida a Cristo y rendirnos ante su voluntad. Eso significa ser cristiano, dejar que Él gobierne nuestra vida y no intentar doblarle el brazo a Dios. No, someternos a su voluntad. Alegrémonos en nuestras dificultades. Si hay problemas, sí, todos tenemos problemas de diferentes tipos, pero tenemos esperanza que de todas nuestras aflicciones Dios nos va a librar. Esa es la vida del cristiano. Usted no tiene que contar que está pasando por una dificultad, haciendo más largo, haciéndose la víctima. No, hágase un guerrero. Estoy sufriendo ahorita, pero mañana voy a estar gozándome. Estoy pasando por el problema ahorita, pero yo sé que mañana esto será historia. ¿Por qué? Porque Dios me va a dar la victoria. La certeza, la seguridad que Dios está con nosotros. Ya no siga asociando su infancia, no siga asociando su juventud. Usted dice, no, es que mire, antes yo era esto. No se preocupe, en Cristo Jesús las cosas son nuevas. Créalo. En Cristo Jesús dice, de modo, dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hermano, yo no sé si usted ha oído, maldición transgeneracional no existe en Cristo Jesús. No existen las maldiciones transgeneracionales. No, es que mire, a mi abuelo le pasó esto, a mi papá también, y entonces a mí me tiene que pasar. No, estás en Cristo. No tiene por qué. No es que mire, fíjese de que estamos marcados por el destino para sufrimiento. En Cristo Jesús no. Está marcado para salvación y vida eterna. O sea, no empecemos a creer o no es que yo quizás he nacido para sufrir porque así nacieron todos, mi tío, mi papá, mi mamá. No, olvide eso. Usted no ha sido llamado para estar en derrota. No le estoy diciendo sin problema, no, en derrota. ¿Qué significa? Que en medio de los problemas Cristo le dará la victoria. Para concluir, 2 Corintios capítulo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y oiga lo que dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades para que repose en mí el poder de Cristo. Y yo le digo esta noche, hermano, en su problema, en su debilidad, en su enfermedad, en ese problema que le está quejando, deje que repose el poder de Cristo. Deje que se manifieste Él obrando a su favor. Ya intentó usted, déjelo. Ya vio que no puede, déjelo. Entréguele ese problema a Dios. Él va a obrar para bien. Aprendamos a caminar por fe. Que Dios no nos ha desamparado y no nos va a desamparar. Pero entendamos, estamos dentro del propósito que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. Yo le invito esta noche, cierre sus ojos por un momento y medite en esas dificultades por las que usted está pasando. No es que Dios no escuche su oración, no es que Dios no oiga su clamor.
Quizás falta para que el propósito se cumpla en usted. El Espíritu Santo nos hace entender en qué área de nuestra vida necesitamos ser moldeados, qué parte de nosotros necesitamos cambiar, qué área de nuestra vida no hemos entregado al dominio de Cristo. Necesitamos entender y reconocer el señorío de Cristo en nosotros. ¿Habrán pruebas? Sí, pero habrá victoria. Muchas son las aflicciones del justo, dice su palabra, pero de todas ellas nos librará Jehová. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias te damos, Señor, por hablar a nuestras vidas. Bendice, oh Dios, a tu pueblo. Bendícenos, Señor, a nosotros como hijos tuyas, como ovejas de tu prado. Yo pregunto en esta noche, ¿hay alguien que aún no tenga a nuestro Señor Jesús como su único y suficiente Salvador en su vida, que le pueda recibir? Y si todos somos cristianos, déjese guiar por el Espíritu. Déjese gobernar por la palabra. Espere en sus dificultades, espere en Dios. Déjese moldear. Aprendamos a ser pacientes en las tribulaciones y que toda solución, que toda respuesta venga de Dios. Padre, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús por hablar nuestras vidas. Llévenos con bien, Señor, a nuestros hogares. Guárdenos de todo mal, de todo peligro, y permita, Señor, que en el próximo culto podamos estar en este santuario para glorificar y bendecir su nombre una vez más. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Que Dios nos bendiga a todos, hermanos.